Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar en esta oportunidad lo que ha publicado la web Aprendo en Casa, quinto grado de secundaria, semana 30, área de matemática, día 4. Entonces lo vamos a hacer en un solo video, situación 1 y 2. Bueno, el tema sí en sí es medidas de tendencia central. Interpretamos resultados haciendo uso de la medida de tendencia central para datos agrupados. Muy bien, semana 30 es la continuación entonces de la semana pasada, semana 20, y la continuación pues del día 3 de esta semana 30 que ya lo hemos publicado. Ya hemos publicado el día 3. Esta es la continuación. Vamos a ver la situación número 1, de qué se trata. Atención, alumnos, alumnas de quinto grado de secundaria. La actividad física de un grupo de estudiantes a partir de la tabla de frecuencias que elaboraste para la situación 1, inciso B, calcule la medida de tendencia central, media aritmética, moda y mediana e interpreta. Muy bien, entonces esta tabla de frecuencias la hicimos, acá la traigo. La hicimos en el día 3, ¿no? Ya se ha publicado este video. Elaboramos y explicamos toda esta tabla de frecuencias. Bien, y la hicimos completa, ¿no? La hicimos completa, la hicimos con su marca de clase, con las frecuencias, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y cada una de esas frecuencias con sus acumulados, ¿no? ¿Cómo distingues los acumulados? Pues cuando están con las letras mayúsculas, ¿no? Ahí está, mira. Bueno, esto ya te expliqué cómo se ha sacado esa tabla de frecuencias, pero te están diciendo que de esta tabla calcule la medida de tendencia central, las tres conocidas que son pues la media aritmética, la moda y la mediana. Por ser, digamos, una variable cuantitativa y sobre todo pues digamos agrupada por intervalos, sí se puede hallar las tres medidas de tendencia central mencionadas. Pero bueno, otra vez te digo lo siguiente, en la semana 18 y 19 se habló de todas estas cuestiones de estadística, específicamente en la semana 19 en cuarto, tercero y quinto grado de secundaria se tocó sobre esto de las medidas de tendencia central, así que puedes buscarlo en mi canal, que de repente está un poquito más explicadito acá. También te lo voy a explicar, pero de repente se me pasan algunas cositas, pero igual voy a intentarlo, ¿ya? Para los que se suscribieron, pues ya creo que desde esa semana ya saben a lo que me refiero, y para los que no, bueno, pueden chequear ahí en mi canal, poner semana 18, quinto grado de secundaria, semana 19, quinto grado de secundaria, o cuarto grado de secundaria, o tercer grado de secundaria, porque casi fueron los mismos temas. Bien, entonces hallando la media, o también llamado media aritmética, como se hallaba en una tabla de frecuencias, digamos con datos agrupados. Bien, lo primero que para tener en cuenta en una tabla de frecuencias, para hallar la media o media aritmética, tenemos que trabajar con las marcas de clase. Ya te expliqué en el día 3 que cómo hallamos esta marca de clase. No eran más que los puntos medios o el valor medio de cada uno de los intervalos. Muy bien, teníamos que trabajar con la marca de clase y con la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos, ¿no? Esto significaba que 4 personas tenían entre 6 hasta menos de 8 años, 7 personas tienen desde 8 hasta menos de 10 años y así, ¿no? Bueno, en total han habido 40 personas o 40 datos observados. Muy bien, entonces, ¿cómo se hallaba la media en una tabla de datos agrupados? Pues multiplicando cada uno de las marcas de clase, o sea, estos valores por su propia frecuencia, o sea, 7 por 4, 9 por 7, 11 por 8 y así hasta 17 por 5, y a todos esos productos los sumábamos y lo dividíamos entre 40 y obtenías la media. En este caso, pues se obtendría la edad media de todo el grupo de personas, ¿no? Porque hay personas que tienen de 6 a 8 en este intervalo, bueno, desde 6 hasta 18 años, ¿no? Porque este es el límite, el recorrido, ¿no? Desde 6 hasta 18 años hay personas, entonces queremos hallar la edad media de todo ese grupo. Muy bien, entonces la fórmula pues es esta, la media aritmética es sumatoria de los productos de las frecuencias con sus propias marcas de clase entre el total de datos, o sea, entre 40. Muy bien, entonces multiplicamos 7 por 4, 9 por 7, 11 por 8. Los multiplicas, por favor, por ahí apunta los productos. A ver, corrige, ¿ya? Porque he podido equivocarme, no hay problema. Me haces la observación ahí en los comentarios, ¿ya? 7 por 4, 28, 9 por 7, 63. Y así multiplicas, digamos, los 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. ¿Por qué hay, profesor? Porque hay 6 intervalos, pues, ¿ya? Luego sumas esos productos, divides entre 40, bueno, y ahí calculando
correspondiendo a dos cifras decimales. Bueno, exactamente te va a dar a dos cifras decimales, 12,15. ¿Qué? Años, ¿no? Años. ¿Por qué? Porque es la media de esta variable, son edades, recuerda, ¿no? Esta variable son edades. Puedes revisar el del día 3, ¿ya? Bien, entonces así se hallaba la media. Hemos recordado cómo se hallaba la media. Profesor, ¿y cómo se hallaba la mediana? Bien, traigo otra vez la tablita acá para no estar retrocediendo el video. Traigo otra vez la tablita acá, cómo se halla la mediana. En primer lugar, teníamos que hallar dónde se posiciona el dato medio. El dato, digamos que divide digamos, a todos los datos en dos partes iguales, digamos, en el 50% superior y en el 50% inferior, ¿no? Para eso tomabas el total de datos que era 40 y lo dividías entre 2. 40 entre 2, 20. Profesor, ¿y qué pasaba si era impar? Pues le sumabas 1 y lo dividías entre 2, pero en este caso era par, ¿no? Muy bien, 20. ¿Y ahora qué haces con este valor 20? Quiere decir de que este 20 lo vas a buscar acá. ¿Qué es 20, profesor? La posición número 20 o el dato del lugar 20. ¿Y dónde está? Bueno, profesor, hasta aquí hay 4 datos, hasta acá hay 4 más 7, 11 datos, hasta acá hay 11 más 8, 19 datos, pero profesor, mejor me fijo en el acumulado, ¿no? Hasta acá hay 11 datos, hasta acá hay 19, porque el acumulador te lo señala, ¿no? Hasta acá está el dato 19, o sea, hasta aquí está el primero, segundo, tercero, cuarto, acá está el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta el 11avo dato, aquí está hasta el 19avo dato, ¿no? O hasta el dato del lugar 19, o sea que el dato 20 de todas maneras está en este intervalo, porque acá está hasta el dato que se posiciona en el lugar 28. Entonces esto lo voy a sombrear, no sé si verás esta sombrita de rojo, indicando de que esa es tu clase mediana. ¿Y por qué ubicas la clase mediana? Pues porque con la clase mediana vas a utilizar en esta fórmula. Esta fórmula te la referí varias veces en esas semanas, 18, 19, hasta 20, varias semanas hemos utilizado esta, pero creo que la clave, como te digo, la semana 19. La mediana es igual, bueno, profesor, no de repente entiendo toda esta simbología. Bueno, esto es el límite inferior. Se pone M pues porque se refiere a la clase mediana, ¿no? Límite inferior de la clase mediana más ancho de la clase mediana entre la frecuencia de la clase mediana multiplicado por la cantidad de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. La frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase mediana. Bueno, de repente no lo entiendas, como te digo, pero te lo explico acá ya reemplazando los datos. Mira, a ver. ¿Cuál es el límite inferior? Como ya sombreado, porque en toda esta fila vas a trabajar, ¿no? O sea, todos estos datos los encuentras en esta fila, ¿no? Por eso se le llama clase mediana. Entonces, profesor, ¿qué es el límite inferior de la clase mediana? Pues el límite que es inferior al intervalo, pues porque cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, el inferior es 12 y el superior es 14. Por ejemplo, de este intervalo, de este primer intervalo, el inferior es 6, el superior es 8. Entonces, del intervalo de la clase mediana que es sombreado, el límite inferior es 12. Entonces, acá iría 12. Profesor, ¿y qué es este? Este es el ancho común de la clase mediana. Pero, profe, el ancho es igual para todos porque va de 2 en 2 en 2 en 2 en 2. Cada intervalo va de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14. El ancho es 2, claro que sí. Entonces, acá iría 2 entre la frecuencia de la clase mediana. Este M significa mediana. Frecuencia, su propia frecuencia, pues absoluta. ¿Cuánto es su F? Su F minúscula. Profe es 9, o sea, 9 personas. Ahí, ¿no? Entonces el valor de F es 9. Datos entre 2, ya tú sabes. Datos entre 2 es 20. La mitad de datos, ¿no? La mitad de datos, profesor, el total de datos es 40. 40 entre 2 es 20. Profesor, acá me queda la duda. Ya, esto se lee frecuencia acumulada de la clase mediana anterior. El -1 significa anterior. No quiere decir que le vas a restar 1, sino se lee esto anterior. Entonces, tú ubicas la frecuencia absoluta, el F mayúscula de la clase mediana. El F mayúscula, su frecuencia absoluta acumulada es 28, profesor. Pero como me dicen anterior, o sea, del intervalo anterior es 19. O sea, ¿cuál es el intervalo anterior? 19. Entonces sería 19 acá, menos 19. Así que reemplazamos los datos que te he dicho. Muy bien, mediana es igual al límite inferior que es 12. Ya sabes por qué es 2 acá, ¿no? 2 porque es ancho de la clase mediana, pues el ancho común o la amplitud de los intervalos es de 2 en 2. Sobre 9, ya sabes por qué, ya te he dicho 9 porque es su frecuencia absoluta que es 9. 40 entre 2, que es el total de datos entre 2,
32 menos 19, ya te expliqué por qué. Muy bien, esto sería 12 más 2 novenos. A ver, 40 entre 2 es, dentro del paréntesis, resolvemos primero paréntesis en operaciones combinadas. 40 entre 2 es 20, menos 19 es 1, por eso que acá lo multiplica por 1. Muy bien, a ver, te aconsejo acá hacer lo siguiente. Sácale el decimal de 2 novenos, te va a dar un decimal infinito y súmale 12. Y eso te va a dar, redondeando a dos decimales, te va a dar 12,22. ¿Qué? Años, porque pues estamos hablando de una variable de años. La moda, ¿cómo se halla la moda? Profesor, para hallar la moda yo primero recuerdo que tenía que hallar, digamos, el intervalo que tiene mayor frecuencia. A ver, ¿quién tiene mayor frecuencia? O sea, ¿dónde están la mayor cantidad de datos? 4, 7, 8, 9. Acá también, profe, acá 9. Entonces, ahí mismo en la clase mediana también coincide con la clase modal. Por eso esto se pone moda, clase modal. ¿Ya? Entonces, lo mismo que es sombreado en la clase mediana es tu clase modal. Bien, entonces ubicando tu clase modal, porque a veces coincide y a veces no coincide. A veces puede estar en otro intervalo, no hay problema. Por ejemplo, si la mayor cantidad, la mayor frecuencia hubiera estado en otro intervalo, pues esa sería la clase modal. Acá ha coincidido de casualidad, ya no siempre coincide. Entonces, ¿cuál es la fórmula para, digamos, tablas con datos agrupados? Es esta fórmula, un poquito más sencilla que la mediana. Igual límite inferior de la clase modal más ancho común de la clase modal multiplicado por esto sí, diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. Te voy a explicar. Bueno, ya sabes cuál es el límite inferior, es 12. Ancho común es 2, ¿no? Porque todos los intervalos van de 2 en 2. Esto, profesor, ¿qué significa diferencia 1, diferencia 2? Muy bien, por acá te traigo una llave. ¿Cuál es la diferencia 1? Mira, ¿cómo saca la diferencia 1? La diferencia 1 pues es la diferencia de su propia frecuencia con su anterior. Profe, su frecuencia es 9, restado con su anterior es 8, 9 menos 8, pues sería 1. ¿Y cuál es la diferencia 2? Ya, profesor, ya me acordé, seguramente que la diferencia 2 es su propia frecuencia restado con su posterior, exactamente, 9 menos 7, 9 menos 7 es 2. Por ahí algunos alumnos me acuerdo que cuando publicaba en esos videos, y mira inteligentemente los alumnos, esas son buenas preguntas, alumnos que están bien atentos e incluso viendo los errores hasta mínimo de mis videos, yo les agradezco bastante incluso, pero los alumnos que están bien atentos preguntan preguntas muy sólidas, como por ejemplo una alumna me preguntaba en esa semana, profesor, ¿y qué pasa si pues la clase modal está al último, por ejemplo? Pues puede estar al último y yo voy a restar pues la frecuencia menos su posterior. Posterior ya no hay ningún intervalo, profe. Entonces, ¿qué sería ahí? Pues sería 0, pues sería 0. ¿No? O sea, que hubiera estado, digamos, la clase modal, tú decías 9 menos 0, C, no, 9 menos 0, pues 9, ¿no? Y igual si hubiera estado acá arriba, porque la clase modal puede ser el primer intervalo, ¿no? Cuando restas con el anterior, lo restas con 0, ¿no? Bueno, no hay problema, listo. Bien, entonces acá sí hay moda porque hay un solo valor que es, digamos, el más grande de todos, que acá está 9 en este intervalo justamente. Muy bien, ya te expliqué cómo se saca la diferencia 1 y la diferencia 2. Bien, entonces reemplazando el límite inferior de la clase modal es 12, porque su límite inferior es 12, más ancho de clase que es 2, diferencia 1, ¿cuánto es? 1 sobre la diferencia 1 más diferencia 2, es decir, 1 más 2, que es 3. Bien, acá te va a salir, a ver, te aconsejo aquí. Aquí va a salir un tercio, ¿sí o no? En el paréntesis, un tercio. Un tercio por 2 te va a salir 2 tercios. Entonces, sácale el decimal a 2 tercios, te va a salir un decimal infinito y ese decimal súmale el entero 12. Y te va a salir 12,67. En realidad aquí 2 tercios, ¿no? Porque 2 por 1 tercio es 2 tercios, te va a salir 0,66666 infinito. Pero redondeando te va a salir 0,67 a 2 decimales. Sumado con 12 te va a salir 12,67 años. Muy bien, ahora sí, ¿qué te dicen también interpretar? Entonces resumimos por acá, vamos a ver la media aritmética, la mediana, la moda, ahí están. Los estoy redondeando a los enteros más próximos, 12,15, 12 años, mediana me salió 12,22, le voy a poner redondeo 12 años y la moda me salió 12,67, está más próximo a 13, le pongo 13 años. ¿Por qué no pueden ser decimales? Pues porque no puedo decir de que una persona tiene decimales de años, ¿no? Acá se han señalado edades, cuando se ha encuestado te han dicho número de edades en un número entero, ¿no? Entonces es dable por redondear
entero en todo caso. Bien, entonces, ¿qué era la media aritmética? ¿Cómo se interpretaba? Profesor, se interpretaba como aquel valor, pues, a ver, ¿cuántas personas son? 40, como si todas las 40 personas tuvieran 12 años, ¿no? En promedio. A pesar de que hay pues personas de que hay desde 6 años hasta 18 años, ¿no? ¿Cómo se interpretaba la mediana, profesor? La mediana es el dato que divide pues a todos los datos en el 50% inferior y 50% superior. Si la mediana me salió 12 años, quiere decir en este caso que la población o en este caso la muestra, ¿no? Las personas encuestadas tienen el 50% tiene de 12 a menos años y el otro 50% tienen de 12 años a más años, ¿no? En este caso hasta 18 años. Bien, y la moda, ¿cómo se interpretaba? Pues la moda es el dato más frecuente, ¿no? Entonces, con más frecuencia las personas entrevistadas en esta encuesta tienen 13 años. Así que interpretamos por acá cada uno de ellos, porque te dicen interpretar también, a pesar de que hay personas de 6 y 18 años, porque hay desde 6 hasta 18 años de edad que participaron en la encuesta, el promedio de edades es de 12 años aproximadamente, porque te ha salido 12, ¿no? En lo que es la mediana, el 50% de los participantes tiene una edad igual o menor a 12 años y el otro 50% una edad mayor o igual a 12 años. Y con la moda, la edad más frecuente en ese grupo de personas es 13 años, porque te ha dado 13. Muy bien, vamos a la situación número 2. Bien, te dicen, la siguiente tabla muestra los datos de una encuesta realizada a 18 personas entre familiares y vecinos que practican ejercicio físico para mantener una buena salud. Muy bien, entonces se le ha tomado a 18 personas, como dicen acá. Acá están las edades, como ves tú, el ancho de clases de 5, porque va de 5 en 5 de cada intervalo, desde 10 pues hasta 40. Marca de clase, bueno, hay que completar, porque ¿qué es lo que te dicen acá? Dice, se pide calcular la media aritmética e interpretarla, y B, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Muy bien, vamos con el ítem A, ya para hallar la media aritmética. Ojo que para hallar la media aritmética tienes que hallar todas las marcas de clase. Y ya tú sabes pues que la fórmula es la sumatoria de las multiplicaciones de cada marca de clase con su frecuencia absoluta y dividirlo todo a sumar esos productos y dividirlo entre el total de datos. Profe, el total de datos es 18. Muy bien, completamos las marcas de clase. Profesor, ¿qué eran las marcas de clase? Ya te lo dije en el día 3 cuando hicimos nuestra tabla de frecuencia, es el punto medio. En todo caso sumas 10 más 15 y lo divides entre 2. 10 más 15, 25, entre 2, 12,5. Otra vez, 15 más 20, 35, entre 2, 17,5. Bueno, y así, ¿no? Pero ya te dije un truquito, ¿no? Para que no estés sumando y dividiendo entre 2, como el ancho de clase va de 5 en 5, entonces acá también de 5 en 5. Mira, si ya te han dado la primera marca de clase, que es 12,5, súmale lo siguiente. Más 5, 17,5. Más 5, 22,5. Más 5, 27,5. Más 5, 32,5 y así vas hasta 37,5. Para que no estés sumando y dividiendo entre 2, ¿no? Si quieres comprueba, a ver, comprueba este. 30 más 35, 65 entre 2, vas a ver que te va a salir esto. Bien, profesor, aquí falta un numerito. ¿Cómo lo podemos completar? Pues con la suma, ¿no? Digamos que todo te tiene que dar 18. 1, 3, 2, 4 y 3. A ver, ¿cuánto sale todo? 4, 5, 6, 10, 13. Profesor, falta 5. Falta 5, ahí te lo completo. Te lo han dado incompleto, muy bien. Para que halles, digamos, la media aritmética, profesor, tenía que multiplicar cada marca de clase con su frecuencia. 12,5 por 1, 17,5 por 3, 22,5 por 5. 12,5 por 1, 12,5. 17,5 por 3, 52,5. 22,5 por 5, 112,5. Esto también lo multiplicas y así. Verifícalo, ya verifícalo. Te aconsejo que lo verifiques. Yo lo hago acá en una laptop chiquita que tengo, en un Excel, y a veces lo paso a la animación y se me pasan a veces datitos. Así que por favor, ya puede suceder. Ahora sí, lo sumas todo y tendríamos 476
475 redondos. Muy bien, profesor, entonces tendría que dividir 475 entre el total de datos, que es 18, y obtendría la media aritmética. Claro que sí, se pide la media aritmética, interpretarla. Ya sabes que la media aritmética es la sumatoria de estos productos de cada marca de clase. Mira que esto se le sumatoria de los productos de las frecuencias por sus marcas de clase entre el total de datos. Como ya lo tenemos, esa sumatoria es 475, el total de datos es 18, redondea a dos cifras decimales y te va a salir 26,39. Bueno, si redondeas al entero, incluso te va a salir 26, ¿no? Si redondeamos, ¿no? Redondeamos, ¿no? Entonces, redondeamos al entero, 26 años. La edad promedio de las 18 personas es 26. Esta es la interpretación. La edad promedio de las 18 personas es 26 años, es decir, si todas tuvieran la misma edad, esta fuera 26 años, a pesar de que hay pues personas desde 15 hasta 40, claro, desde 10 hasta 40, ¿ya? Desde 10 hasta 40. A pesar de que hay personas desde 10 años hasta 40 años. Claro que sí, desde 10 hasta 40 años. Bien, vamos con la segunda parte, pero antes no olvides suscríbete al canal, dale clic a la campanita también, y en la campanita te van a salir 3 opciones, todas, personalizado ninguna. Te sugiero que le des a todas para que los videos que te lleguen, digamos, te avise de que llegan todos nuestros videos, nuestras publicaciones, y ahí vas a ver cuál es tu grado, ya, para que no te pierdas de ninguna. Un alumno me dijo: profesor, no llegan las notificaciones, seguramente no activó la campanita, o la activó y la dejó ahí nada más, sin darle de repente a todas. Bien, vamos a ver la segunda pregunta. Traigo otra vez toda la tablita por acá. Ya traigo otra vez para contestar la pregunta B. Tú ya no copies, ¿no? Otra vez, se supone que ya la tienes esto en la primera pregunta. Estoy trayendo todo. B, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Entonces, mira, B, ¿esto con qué lo sacas? ¿Con la media? No. Con la mediana, tampoco. Mira, te está diciendo, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio físico con mayor frecuencia. Profesor, para yo hallar el dato que tiene mayor frecuencia, tengo que hallar la moda, porque la moda siempre es el dato con mayor frecuencia. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hallar? La moda, pues, profesor. Muy bien, entonces tenemos que hallar la moda. Recordemos que la moda nos arroja el dato que está con mayor frecuencia, entonces tenemos que hallar la moda. Y la moda tiene una formulita para estas tablas, digamos, de datos agrupados. Ya te he explicado en la situación 1, ya sabes de dónde sacar la diferencia 1, pero profesor, primero hay que ubicar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La que tiene mayor frecuencia. A ver quién tiene mayor frecuencia. Ojo que este no, porque este es el total. Listo, profe, esta pues, ¿no? Porque es el 5. Ya acá hay 1, 3, 2, 4, 3, este 5. Sombreo ahí de rojo. Muy bien, entonces el límite inferior ya sabes, pero antes hay que extraer la diferencia 1. La diferencia 1 ya te dije que es la frecuencia entre menos su anterior. 5 menos 3 es 2 y la diferencia 2 es la frecuencia menos su frecuencia posterior. 5 menos 2, profesor, 5 menos 2 es 3. Muy bien, reemplazamos, ya tú sabes que este límite inferior ¿cuánto es? 20, profe. El inferior del intervalo es 20 más, ¿por qué 5, profe? Porque el ancho común es 5, pues va de 5 en 5, ¿no? Este es el ancho o la amplitud de cada intervalo. Ya sabes por qué he puesto acá, se supone que es diferencia 1, la diferencia 1 sale 2, profe, y acá sería diferencia 1 más diferencia 2, o sea, 2 más 3 es 5, por eso he puesto 2 quintos aquí en el paréntesis, ¿no? 5 con 5 se pueden ir, mira, 5 con 5 se pueden ir y te queda 2 solito, porque primero tienes que desarrollar la multiplicación de esto, ¿no? 5 con 5 se cancela y me sale 2, me queda 2 acá, entonces este 2 lo multiplico con el 20 y me sale exactamente 22. Entonces respondo, si tuviera que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio físico con mayor frecuencia, esa persona tendría 22 años, porque te pregunta qué edad tendría ese, ¿no? Entonces tendría 22 años porque la moda me ha salido 22. Muy bien, entonces esto lo puedes reforzar, como te digo, con la semana 19. Para que encuentres otras cositas más que de repente no he dicho aquí. No olvides suscríbete al canal, comparte, comenta y hasta aquí quedamos con la semana 30. Practiquen bastante, jovencitos, jovencitas, que la matemática es muy hermosa.